Dentro del mundo de los videojuegos existe una franquicia que es considerada la más emblemática de los videojuegos tipo juego de mesa, Mario Party. Si bien hay muchos que han tratado de emular su éxito, incluso el propio Mario Party se ha quedado corto en varias ocasiones, ahora Sega busca tener su propio videojuego estilo juego de mesa, representando a uno de los animes más populares del momento, Demon Slayer. ¿Vale la pena jugar Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board? Te contamos todos los detalles. A tirar los dados. Generalmente dentro de los juegos de este tipo podemos contar con una historia extremadamente simple o no contar con una como tal. En el caso de este título se optó por lo segundo. Diversos miembros del cuerpo de exterminio de demonios se moverán alrededor del tablero ubicados en diferentes lugares del anime. Cada uno de ellos contará con un dado único, lo cual crea algo de estrategia a la hora de elegir a tu personaje. El objetivo de los jugadores es ser el jugador que más recolectó un tipo de moneda plateada, que funciona como las estrellas plateadas de Mario Party 9 y 10, al final de los turnos de la partida. Dichas monedas las obtendrás en diversas maneras, como siendo el primero en llegar a un punto en específico o teniendo el mayor puntaje en los minijuegos en donde derrotas a un demonio. Al principio de cada turno, los jugadores deberán tirar el dado para moverse alrededor del tablero. Dependiendo del espacio en el que termine tu movida, puedes obtener monedas regulares, perderlas, comprar objetos y obtener aliados, entre otras cosas. Existen dos modos del tablero en donde el objetivo cambia: día y noche. Durante el día, los jugadores deberán llegar a un punto marcado dentro del mapa, y al final de cada turno que esto no se cumpla, habrá un minijuego en donde sumas monedas regulares. En el caso de los turnos nocturnos, una presencia demoníaca invadirá el tablero y los jugadores deberán llegar al lugar del demonio para enfrentarlo en una batalla donde todos los jugadores participan. En resumen, si has jugado algún juego de Mario Party, te sentirás en casa con Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board. De hecho, uno podría criticar un poco la originalidad del título, ya que toma elementos de diversas entregas de la franquicia del fontanero. Lamentablemente, un elemento en donde este título se queda corto es en los minijuegos. Si bien la mayoría de los minijuegos son decentes, existen algunos que dejan bastante que desear. Por otro lado, una mayor variedad dentro de los minijuegos también sería divertida. En el caso de las peleas contra los demonios son divertidas, pero la mecánica principal de cada pelea es exactamente la misma, y esto puede caer en repetición pronto. Juégalo con amigos para mayor diversión. Al igual que otros juegos del género, la mejor manera de jugarlo es con más personas. En este caso, pueden participar hasta 4 personas en modo local o en línea. Definitivamente lo querrás jugar con personas reales, ya que la inteligencia de los CPUs no es la mejor que digamos, e incluso en dificultades más altas, sus decisiones pueden llegar a ser algo cuestionables. Si tienes idea de lo que estás haciendo, los CPUs en general no te ofrecerán ningún tipo de reto y te aburrirán rápido. En el caso de las partidas en línea, la única limitante es que se escogerá un mapa al azar para que el pareo sea más veloz. El juego en sí cuenta con dos modos que son lo mínimo que uno puede esperar dentro de estos títulos: modo tablero y un modo donde puedes jugar los minijuegos sin necesidad de tener que jugar una partida completa. Fuera de estos, lo único que puedes hacer es desbloquear diversos cosméticos que no alteran la jugabilidad en ningún sentido, y hasta ahí. Algo que puede tener una recepción mixta es el hecho de que este juego es menos agresivo entre los jugadores que otros títulos similares. No existen maneras de afectar a otros jugadores, salvo un objeto para cambiarte de lugar con otros jugadores. Si bien esto fomenta menos peleas entre los principiantes, también limita bastante la estrategia que podrán plantearse los jugadores. La ausencia de este elemento de chance puede limitar un poco el encanto del género. Presentación decente. Un aspecto que sí hace sobresalir al juego es que cuenta con una presentación llamativa. Los modelos y animaciones de los personajes son bastante buenos. en la jugabilidad normal y en las peleas contra los demonios. En donde la presentación tiene un área de oportunidad es dentro de algunos de los minijuegos, que no lucen tan bien como el resto del juego. Esto curiosamente se ve cuando tus personajes no están en la pantalla. En cuestiones audiovisuales, la banda sonora es genérica, pero no está mal. Por su parte, el rendimiento del juego cumple, ya que no sufre de bajones de cuadros por segundo, y durante nuestras horas de juego jamás encontramos ningún tipo de bug. Podemos decir que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board es un título que supera la barra en la que generalmente están ubicados los juegos de anime. Vale la pena mencionar que Sega mencionó que llegarán un par de actualizaciones al juego en el día 1 de lanzamiento, que incluirán lo siguiente: 2 personajes jugables más, coleccionables adicionales, mejoramiento del emparejamiento en línea y otras cuestiones técnicas menores. La calificación es de 7.0. A pesar de sus limitaciones, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board es una buena opción para disfrutar con tus amigos en el modo local o en línea. Si bien hay un buen de áreas de oportunidad, como una mayor variedad de modos y una mayor calidad de minijuegos, la jugabilidad es divertida y cumple bien con su propuesta. Definitivamente es un título que querrás jugar con gente, y a pesar de su falta de originalidad, es una buena alternativa a Mario Party. Si eres fan de Demon Slayer o no cuentas con una consola de Nintendo, este es un juego party que seguramente podrás disfrutar con amigos.